Muy buenas noches, bienvenidos. Esta noche tenemos una lectura especial, 21 días de sanación para hijos e hijas con el corazón herido. El tema de este reto es sanar la imagen, la situación o la experiencia vivida con nuestros padres a través de un recorrido de lectura de distintas historias reales que han pasado dificultades y desafíos fuertes con su figura paterna, pero han encontrado también un concilio y un camino hacia el perdón. Entonces, esta literatura está basada en el libro de Rayo Guzmán, Cuando papá lastima, es el nombre del libro, los pueden conseguir en Amazon y en Audible si quieren su versión digital, y si están en Costa Rica y quieren el libro, también con la librería 365 días de sabiduría que pueden encontrar en las redes sociales. Ahí está también para que le hagan los envíos a todo el país. Muy bien, entonces estoy muy contenta de que estemos acá y les voy a pedir a todos que se pongan cómodos y que puedan hacer un espacio para nuestro ejercicio de centrarnos. Entonces, por favor, espalda derechita, tomen un momento, se sientan, cierran sus ojos, respiran. Inhala profundo y exhala. Vamos a pedir guía, ayuda y protección. Vamos a pedir a los ángeles y a los seres de luz que nos acompañen en este espacio de lectura, de meditación, para que ese vínculo con nuestro Padre, sea como sea que haya sido nuestra historia, se restablezca para nuestro mayor y más alto bien. Con gracia y facilidad. Así ya es, hecho está, hecho está, hecho está. Y tomamos otra respiración profunda, exhalamos y volvemos por acá. Muy bien, voy a empezar a compartir pantalla para la literatura de hoy. La historia de hoy se llama Cuentos para no dormir y empieza diciendo así. El problema con el aprendizaje de ser padres es que los hijos son los maestros. Y esta frase es de Robert Brault. Mi madre lo conoció en un bar, una de esas noches en las que sus amigas de la oficina la convencieron de que después de una larga jornada de trabajo se merecían un par de tragos para relajarse y olvidarse un poco de los números. Ella trabajaba en un despacho contable y se la pasaba sentada en su escritorio durante 8 horas, 6 días a la semana. Su vida era tan rutinaria que dejarse llevar hasta un bar, cuando lo que más anhelaba era quitarse los zapatos y el sostén para dejarse caer sobre su cama, era algo tan impensable como lo era algún día teñirse el cabello de rosa. Sin embargo, así como sucede lo inevitable, eso que ya está escrito desde antes de nacer, mi madre asistió a una cita con su destino. Cuenta que lo vio llegar vestido de negro, camiseta de cuello de tortuga y un pantalón ceñido que revelaba su atlético cuerpo. Lo primero que pensó fue un dandy ochentero que seguramente se cree sacado de un sueño. Pero la sorprendió desde el momento en que clavó la mirada en sus negros ojos de pupilas, en las pupilas de mi madre. Y después, al sonreír y ver esos dientes alineados y sinceros, ella cayó rendida y supo en ese instante que algo iba a suceder en ese encuentro. Y así fue.
Una amiga en común los presentó y lo demás fue sencillo. Mucho fluyó en una charla que transitó por los libros, las playas mexicanas y las metas y sueños personales. Agustín Corona conquistó a Mariana Jiménez y ese día mi madre eligió al hombre que sería mi padre. Ella contadora de números y él contador de historias. A lo largo de los años, Agustín Corona se ganó el apodo del cuentacuentos. Y así nos decía mamá, porque según ella tenía que su vida se unió a la de él. Las mentiras y el engaño fueron parte de lo cotidiano. No obstante, ahora que soy veinteañera de profundos ojos negros, herencia de don Agustín, puedo entender perfectamente a mi madre. Era inevitable enamorarse de un hombre tan encantador y simpático como mi papá. Los recuerdos de mi infancia están invadidos de sus chistes e historias sobre marcianos y duendes que rodaban debajo de mi cama por las noches y de los que obviamente él me rescataba. Los monstruos más inverosímiles, como caballos cabezones con piel de cocodrilo y dientes de conejo, o bolas peludas con ojos saltones que rebotaban sin parar en la mitad de las historias, cuyo objetivo era darme miedo para inevitablemente que corriera a su regazo y le dijera, papito, quédate a mi lado, no te vayas. Así es. En mi infancia no faltaron cuentos por las noches antes de dormir, ni ocurrencias durante la sobremesa. Por lo general ridiculizaban a la maestra que me había regañado ese día en la escuela, o incluso sobre alguna conducta dramática de parte de mamá. Poco faltaron juegos Tampoco faltaron juegos de mesa ni canciones inventadas durante el trayecto del automóvil en cada mañana cuando papá me llevaba a la escuela. Pero de cuentos no vivíamos y mi madre poco a poco tuvo que hacerse responsable de las cuentas de la casa. Había historias, pero no dinero para pagar la electricidad, no para comprar la leche ni los pañales de mi hermano menor, que nació justo 3 semanas después de que yo cumplí 4 años. Más gastos, más historias, más cuentas y más cuentos. Mi padre no solo inventaba historias para divertir a sus críos, también inventaba historias para que el casero aguantara un par de semanas más para recibir el pago del alquiler, o al carnicero para que le diera un kilo de bistec a crédito, o al sastre para que le surciera los pantalones sin cobrarle. Don Agustín Corona pasaba de un trabajo temporal en el que se duraba 3 meses a otro de medio tiempo, en el que apenas ajustaba la quincena. Cuando empecé a crecer, tuve conciencia de que mis calcetas ropas y de mi ropa interior remendada. Las historias de papá dejaron de ser divertidas. Eran repetidas ocasiones con la oreja bien pegada a la puerta. Pude escuchar las discusiones entre mi madre y mi padre. Discutían cuando creían que mi hermano ya y yo dormíamos. Lo que llegué a escuchar era una lista de reclamos de mamá por la conducta irresponsable de mi papá. Ella usaba adjetivos como holgazán, mantenido, mediocre. Incluso la escuché llamarlo poco hombre. Yo me negaba a aceptar que mi padre fuera una persona que mereciera tales calificativos. Sin embargo, conforme pasaban los años y aumentaban las carencias, mi corazón me decía que mi protector anti-monstruos era, en el fondo, un cobarde que se escondía bajo las faldas de mi madre para enfrentar la vida. Qué duro es cuando la persona que crees que te va a cuidar y a procurar que no te falte nada, resulta ser un niño más que habita en el hogar y que quien poco a poco deja atrás de confiar cuando descubres que es más fácil que tú cuides a él que él a ti.
Mi madre se convirtió en una madre ausente y tuvo que trabajar doble turno para mantenernos a los tres. Y sí, el mayor era don Agustín. Ese día, ese, ese que un día la enamoró con sus historias y su sonrisa. Ese hombre que ahora era como un hijo más que exigía lamento y cuidados, al igual que mi hermano menor y yo. En dos ocasiones, mi madre lo corrió de la casa, las mismas que volvió a los 2 días arrodillándose ante ella y lloriquear su perdón. Se fueron acabando poco a poco las oportunidades que ella le daba, inundando de desilusión nuestros corazones. Tener un padre sin carácter acorta la infancia. Yo no pude quedarme sin hacer nada y meramente observar a mi mamá trabajar como desquiciada para poder sostener el hogar. Y tan pronto como cumplí 15 años, conseguí un trabajo de medio tiempo como mesera en un restaurante de comida rápida. Uno de los momentos más incómodos que he vivido fue cuando un sábado por la noche mi padre entró a mi habitación para pedirme prestado dinero y dárselo a mi madre para pagar el teléfono. Don Agustín Corona, el cautivador, pidiéndole prestado dinero a su hija adolescente. Eso fue demasiado. No supe si lo que estaba sintiendo por mi padre era lástima o vergüenza. ¿Cómo se inutiliza un hombre de esa manera? La respuesta estaba en mi abuelo. Cuando él hablaba de su madre y de cómo lo sacó adelante ella sola, madre soltera, y mi padre hijo único, no podía darme cuenta del vínculo codependiente y enfermizo que existía entre ambos. Conforme acumulaba años, iba comprendiendo mejor el porqué de su comportamiento. Mi abuela le describió un mundo de fantasía en el cual mi padre era el rey y solo tenía que pedirle a sus súbditos lo que necesitara. Como es obvio, su primer súbdito fue su propia madre, que vivió para cumplirle cada uno de sus caprichos. Prefería cambiarlo de escuela que cambiar su conducta y llamaba locas a cada una de las profesoras de mi padre que osaron llamarle la atención o exigirle el cumplimiento de reglas o deberes. Así llegó a la universidad a estudiar filosofía, donde solo permaneció 2 semestres, porque los maestros estaban locos y no reconocían su brillantez. Desertor de carrera, de escuelas, de compromisos, haciendo trampas y contando cuentos para salir de embrollos, cubriendo sus temores con las máscaras de la simpatía y escondiendo su inseguridad en su rol de cautivador. Trabajó lo mismo de periodista que de barman, como supervisor de calidad de una embotelladora y también de representante artístico. 1000 disfraces laborales para esconder su inutilidad, llamando a todo esto su búsqueda personal o exploración de talentos. Lo más triste era su inconsciencia. Mi padre llegó a creerse sus propios cuentos, a convertirse en personaje de sus propias historias. Con el correr del tiempo pasaron las historias divertidas a ser historias de horror. El príncipe se convirtió en mendigo, el sapo se transformó en piojo y la bruja se comió a los enanos. Decepción. Esa es la palabra que resume este cuento. Mi hermano y yo crecimos decepcionados con un padre sin autoridad, negligente, sin aspiraciones. Mi madre se puso a mi padre sobre el lomo y lo cargó durante toda su vida. Ella murió primero, a consecuencia de una influenza que se transformó en neumonía, justo 3 meses antes de que naciera mi primer hijo. Hoy tengo 37 años, 15 de casada, con un hombre que me lleva 15 años de edad. Era esperarse. Dice mi terapeuta que a la hora de la elección de pareja, mi inconsciente
emergió con desenfreno en búsqueda del padre del reemplazo y que además fuera una persona seria. Es decir, que no contara cuentos ni me hiciera reír con historias fantásticas para luego hacerme llorar con la realidad. Soy feliz en mi matrimonio y amo a mis 2 hijos. Sin embargo, hasta hace 3 años aún evitaba visitar a mi padre. No podía con su falta de carácter, a la que él le llama optimismo. No podía con su conformismo, a lo que él llama no ser materialista. No soportaba su forma irresponsable de observar la vida, a lo que él llama vivir relajado y sin estrés. Sin embargo, me rebasaba la convivencia con él. Me daba vergüenza que mis hijos lo conocieran a fondo y miedo de que terminaran decepcionados de él, como yo. Prefería que lo idealizaran en la distancia. Mi esposo insistió en que sanar esa herida me iba a dar la paz que merecía y que comprender a mi padre iba a eliminar mis zonas grises. Estoy en ese camino, transitando ese proceso y poco a poco intentando soltar el rencor y resentimiento que en su manera de conducirse como padre sembró en mi corazón de hija. Tengo que confesar que llegué a negarlo a cruzarme de acera cuando en una tarde cualquiera me lo topaba caminando por la calle para evitar que escuchar sus cuentos infinitos. Me declaro culpable de ello y siento una tristeza profunda en mi corazón ser como he sido con mi papá. Seguiré en terapia el tiempo que sea necesario y debo reconocer mis pequeños logros. He dejado de sentir ese temor exagerado ante los problemas económicos. He logrado conservar mi empleo actual como diseñadora de modas, carrera que yo me pagué a mí misma trabajando como mesera. He logrado ser más estable en mi relación con mi esposo. He dado pequeños avances y he logrado dirigirme hacia la zona de autoconfianza y volver a creer en el amor. Tener un padre como el mío tuvo un lado positivo e integró en mi personalidad un aliento de perseverancia que me hace terminar lo que empiezo, desde un libro hasta un proyecto laboral. No me gustan las cosas a medias y aprendí a tomar el toro por los cuernos y a no correr ante la adversidad. Por eso, hace 3 meses decidí ir a buscarlo y pedirle perdón. Me enterneció su inconsciencia permanente. Ya no me exasperó y lo abracé con cariño cuando me dijo: ¿por qué me pides perdón, Mariela? Tú siempre has sido buena hija y mejor maestra. Se le escurrieron unas lágrimas imprudentes sobre la ajada piel de sus mejillas. ¿Qué pude haberte enseñado yo, papá? Dije con voz estrujada por un nudo en la garganta. Me enseñaste cómo se cumplen las metas. Aquí sentado he visto cómo logras lo que te propones. Me has puesto el ejemplo y mira, hizo una pausa. Sacó de un cajón un puño de hojas engargoladas y lo puso en mis manos. Eran 100 cuentos para mis niños, escritos durante su vida entera, que vivió a medias. Por fin he terminado un libro de cuentos que empecé a escribir cuando nació tu primer hijo. Y mi primer hijo cumplió 12 años el mes pasado. Lo envié a una editorial y les ha parecido fantástico. Esperé un año la respuesta, pero por fin han decidido publicarlo. El nudo en la garganta se transformó en un río. Mis lágrimas de esa tarde lavaron mi resentimiento y mi culpa. Besé a mi padre en la frente y me felicité en silencio por haberme atrevido a comprenderlo a tiempo, por regalarme la dicha de reconciliarme con él en un abrazo y no
ante una tumba. 3 meses después entró a mi casa con su libro de cuentos recién salido de la imprenta, con una amorosa dedicatoria para la familia y firmado así: Agustín Corona cuenta cuentos. En ese libro estaban los monstruos de mi infancia. Mi papá los sacó de debajo de mi cama y los encarceló entre sus líneas para que jamás se escapen y me dejen en paz de una vez y para siempre. Muy bien, vamos ahora a hacer unas pequeñas reflexiones de esta visión de hija cuyo padre tuvo pues esta situación con respecto a su rol en esta familia, ¿verdad? Donde la esposa tuvo que encargarse de su pareja como si fuera un niño más. Y también esto proviene de lo que la hija explica, cómo su abuela crió a su padre, ¿verdad? Cumpliendo cada capricho. Era una madre soltera que solo tenía un hijo y le decía, ¿verdad? Que las maestras estaban locas, ¿no? Cuando trataban de poner esta autoridad, cuando trataba de hacer que siguiera reglas, de que se comprometiera con las clases, lo movía de escuela porque él pues era un niño bueno, ¿verdad? Las maestras no entendían. Esa era la visión de la madre. Y pues este hombre creció así, creció con esta habilidad para contar cuentos, para contar historias y salirse de las responsabilidades, ¿verdad? Que con estas historias que se contaba conseguía plazos para cuando estaban tarde con el alquiler, para comida, ¿no? Cuando pedían fiado en la carnicería 1 kilo de bistec y hasta remendar sus ropas. Aquí también vemos a la hija que tenía toda esta visión de el gran padre, ¿verdad? Que al poner atención en lo que pasaba en su casa, se daba cuenta de las discusiones que tenían en privado su papá y su mamá. Y luego viene la gran decepción, ¿verdad? Al tomar conciencia de que la vida tiene responsabilidades, de que se requiere dinero, de que la carga económica está sobrepuesta en la madre, que tiene que doblar turno. Y a los 15 años ella poder empezar a trabajar para que las cosas fueran, eh, para llevar dinero a la casa, ¿no? Y que su mismo padre le pidiera dinero prestado para dárselo a la mamá para pagar el teléfono. Eso es, ¿verdad? Una de las gotas que derramó el vaso. Tanto ella como su hermano coinciden en la palabra decepción, ¿no? Y cuando ella se logra desarrollar, ella empieza a trabajar, empieza a estudiar su carrera de diseño de modas, eh, e inclusive consigue su pareja. Ella hace un lado a su padre, ¿verdad? Hace un lado, hace un lado de su vida, tanto ella decía dos cosas, decía vergüenza o, ahorita recuerdo la otra palabra, ¿no? Y también podemos ver cómo la influencia de nuestros padres tienen el origen o la respuesta de cómo nos va en pareja. Ella también comenta de que va a terapia. Y no es como que, sí, fui 3 meses a terapia, no, no, es como que ella está en un proceso terapéutico que le ha ayudado a sanar su herida con el padre y también pues esta es la invitación de que puedan buscar terapia para poder asimilar las cosas mejor de lo que ustedes estén viviendo en este momento, ese acompañamiento que puedan tener para asimilar mejor las cosas, para verlas desde otro lado, para tener herramientas y abrir también la comprensión de muchas cosas que los psicólogos o terapeutas pueden hacer, pueden ayudarnos a hacer, puedo acompañarlos ¿no? En esta transformación de las situaciones. Y ella
también hace mención, ¿verdad?, de que su madre muere y temía mucho, ¿verdad? No quería que sus hijos conocieran a su papá y también se sintieran decepcionados de ese hombre que cuenta cuentos. Y en su terapia también, junto con el apoyo de su esposo, que los motivan. Nosotros tenemos siempre guías, siempre personas que nos motivan a resolver, que nos motivan a buscar ayuda, que nos motivan a hacer cambios en nuestra vida. Eso es un reconocimiento que puedan hacer ustedes. ¿Qué personas hay en mi vida que me ayudan a transitar esto de diferente, o que me dan palabras de ánimo, o que me inspiran a tomar una acción con eso que fue duro y difícil para mí, con ese problema, con esa situación, con mi papá, con mi mamá, que me pueda ayudar a trascender esto, que es una herida dolorosa que queda marcado en nuestro ser, que queda marcado en nuestro corazón cuando está, muchísima más razón cuando estamos hablando de nuestros padres. Y a través de esto también pueda sentirse la libertad. Ella hace su reconocimiento de sus pequeños pasos, que en realidad son eh, no tan pequeños, son grandes pasos. Y el punto de que ella comenta de que lo va a visitar y a pedirle perdón por su comportamiento. Y la respuesta de este hombre, ¿verdad? Que gracias por ser su maestro. Dice, ¿qué te he enseñado? ¿En qué te he enseñado? Y eso es como, este es como el punto más vulnerable, donde hay un reconocimiento de su hija ante lo que él, por las razones que fueron, él no fue. Lo que él no fue en su vida como padre. Y entonces me enseñaste a lograr los metas, y desde aquí he visto que has logrado todo lo que te propones y que has llegado a tener y estar donde estás por el esfuerzo y por cumplir. Y eso me ha ayudado a mí a escribir este libro, ¿no? Y que es el gran libro, un gran logro para un hombre que deja cosas inconclusas, que no se hace responsable de sí mismo, que pues a punta de historias y mentiras pues sobrevive, ¿no? O a costillas de alguien más, porque no se podía hacer responsable por sí mismo. Escribir el libro le toma 12 años. Y es el logro de la vida, ¿no? La mayor, esta oportunidad es todo este proceso que ella tiene a través del tiempo que le demora, su tiempo en terapia, escuchar a su pareja motivándola a soltar el resentimiento y hacer su camino, porque ella se dice, estoy en proceso de perdonar, le da la oportunidad de poderse acercar a él. Y darse cuenta de que hizo algo. Y más que todo es cuando él le dice esta parte de que ella es maestra, de ser su maestra. Es el momento también en que se sincera, tal vez sin ser explícito, de donde sobreentiende, ¿verdad? Y donde ella lo comprende, yo diría que a través de todos sus cuerpos, en donde sentía primero un nudo en la garganta cuando estaba hablando con él, y luego cuando él le dice, me enseñaste a lograr las metas y a terminar las cosas, y aquí está este libro, ¿no? Y entonces que el nudo en la garganta se transformó en un río, ¿no? Eh, Dice, sí, es decir eso, pero sí, no lo hice bien, sé que se esperaba cosas diferentes de mí, cosas que tú hiciste como hija y no te las enseñé yo, ¿verdad? Y yo he aprendido de ti lo que debía haber hecho como padre, en otras palabras, y a lograr este libro concluido, y que le sirve a ella para liberarse de un gran dolor, de poderse dar la oportunidad de conocer y conciliar. Es una palabra que utiliza el texto de esta historia, es conciliar, ¿verdad? Con un padre en vida y no frente a una tumba. Parte de mi propósito con estos libros y estos retos es que esta información que pueda llegar a las personas, que te pueda llegar en este momento,
que mueva algo en ti y que no sea un momento cercano a la muerte que nos haga arrepentirnos o haber deseado haber hecho algo que podemos hacer en este momento o buscar la ayuda para no irnos con algunos rencores, resentimientos, arrepentimientos, rechazos en nuestro corazón. Entonces, esa sería la historia de hoy. Voy a invitarlos a que cierren sus ojos y a que respiren profundo. Vamos a hacer la meditación de cierre y vamos a tomar unas respiraciones profundas. Nos concentramos en la sensación del aire a través de nuestra nariz. Al inhalar y al exhalar. Y quiero que lleves tu atención a tu corazón. Lleva tu atención al pecho. Siente cómo el pecho se eleva cuando inhalas y cómo desciende cuando exhalas. Vamos a imaginar que a través de nuestro pecho, a través de nuestro corazón, vamos a respirar como si pudiéramos inhalar a través del pecho y exhalar a través del pecho, como si fuera el pecho, la nariz. Entonces vamos a respirar imaginando que el pecho inhala y que el pecho exhala. Y vamos a mantener nuestra atención en esa respiración. Nuestro corazón inhala y exhala. El pecho se abre para inhalar y con facilidad exhala. Y pueden venir pensamientos, pero los vamos a dejar ir como hojas que se llevan el viento. Retornamos la atención a nuestro corazón que inhala y exhala. Vamos a hacerle una pregunta a nuestra alma. No vamos a proyectar nuestra mente en responder. No vamos a resolver o a responder la pregunta. Simplemente hacemos la pregunta y seguimos conectados con la respiración del corazón. Inhala, exhala. La pregunta es, ¿en qué necesito cambiar mi forma de ser y estar en el mundo? Vuelvo la atención
a la respiración de mi corazón. ¿En qué necesito cambiar mi forma de ser y estar en el mundo? ¿En qué necesito cambiar mi forma de ser y estar en el mundo? Envío esta pregunta a mi alma con la total certeza y seguridad de que esa respuesta viene a mí en cualquier momento, en cualquier lugar, y con la total seguridad de que lo sabré reconocer o de que ya lo estoy reconociendo. Llevo la atención a la respiración de mi corazón. Inhalo, exhalo. Y tomamos una respiración profunda. Exhalamos con la vocal A. De nuevo, inhalo. Exhalo con la vocal A. Y una tercera. Exhalo. Abro mis ojos. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias por estar acá. El corazón y el alma siempre nos dirigen hacia la intuición. La intuición está conectada con una fuente divina de saber que nos lleva hacia la opción adecuada, la respuesta adecuada, el momento perfecto y hacia la información que estemos necesitando. Con mucho cariño y con mucho amor, les deseo buena noche, que concilien la paz en sus corazones y nos vemos mañana. Buenas noches.